Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a concluir la lectura de este libro de Primera de Samuel con el capítulo 28, 29, 30 y 31. Hoy vamos a leer 4 capítulos, pero antes vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder venir y buscar tu presencia un día más. Hoy, Padre, yo te pido, dígale mujer, Señor, yo te pido que tu palabra transforme todo mi interior, que tu palabra obre sobre mi vida. Que hoy a través de tu palabra yo me transforme en una mujer diferente, que yo sea diferente en mi actuar, que yo sea diferente en mi pensar, que tu palabra hoy penetre como esa espada en mi corazón, en mi interior y corte todo lo que no te agrada. Señor, que a través de que yo lea cada capítulo, cada versículo, tu palabra penetre y transforme todo en mi interior. Dígale, mujer, yo hoy no quiero ser la misma. Yo no quiero seguir siendo la misma. Yo no quiero seguir caminando de la misma forma. Yo no quiero seguir haciendo lo que siempre hago. Quiero ser una mujer diferente, una mujer que marque positivamente la vida de mi generación, la vida de mi casa. Quiero ser una esposa diferente, quiero ser una madre diferente, quiero ser una hija diferente, quiero ser una ministra diferente, quiero ser una mujer conforme a tu corazón. No quiero vivir más de apariencia, no quiero vivir más escondiendo lo que soy. Hoy, Señor, decido que tu palabra me exhorte, que tu palabra me confronte, que tu palabra limpie todo lo que no te agrada de mi vida en el nombre de Jesús. Que hoy no sea una lectura más, sino que hoy se marque un antes y un después en mi vida. Dígaselo con fe, mujer, dígale, yo hoy quiero que haya un antes y un después en mi vida después de leer la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. El capítulo 28 que vamos a comenzar a leer es una continuación del capítulo 27, que tenía como título David entre los filisteos. Aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Versículo 3. Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado en la tierra los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra.
Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por medio de sueños. Por eso te llamo, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto. Y hoy entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos y juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre su cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Bueno, aquí vemos cosas muy importantes. Primero vemos cómo David, un exiliado en el territorio filisteo, permanecía fiel a Dios y luchaba contra los enemigos de Israel, mientras que Saúl, viviendo en su tierra, seguía demostrando su deslealtad tanto a la nación como a Dios. Saúl, vemos cómo alcanzó su punto espiritual más bajo. No solo dejó de consultar al Señor y centró su atención en el consejo humano, sino que finalmente recurrió a una adivina. Y es que, abrumado por las circunstancias y haciendo caso omiso de la causa del silencio del Señor, que había sido su propia rebelión y desobediencia, no esperó la respuesta de Jehová. Este hombre, consciente de su error, se disfrazó y viajó de noche para encontrarse con una mujer con un espíritu de adivinación que lo ayudará a consultar al fallecido profeta Samuel. ¿Quién era esta mujer? Bueno, esta mujer era una cómplice de la desobediencia. Y es que era una mujer con un espíritu de adivinación de la ciudad de Endor en Israel. Ya Saúl había expulsado en el pasado a todos los adivinos del territorio, pero ella quedó ahí. Saúl la busca desesperado por oír una palabra del Señor. Este hombre se mueve disfrazado y le pide que invoque a Samuel. Se asustó. Vemos que esta mujer se asusta al aparecer Samuel y reconoció a Saúl. Vemos también cómo más al finalizar el capítulo le ofrece comida a Saúl y a sus hombres. Y algo que aprendemos de este texto específicamente es la prohibición de la brujería y cómo las necesidades espirituales se suplen plenamente a través de Cristo, no a través de nadie más. Esta adivina que estaba viviendo al noreste de Israel practicaba la adivinación, y recordemos que en Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 13 se prohíbe estrictamente estas prácticas y la consulta a los muertos en nombre de los vivos. Y algo que tenemos que aclarar aquí, y es que aquí no, en este capítulo no hay una apertura a que consultemos a los muertos. Aquí no hay un permiso que nos da la Biblia para que nosotras hagamos esto. Vemos cómo el texto declara que Saúl le pidió a la adivina que hiciera venir a Samuel.
pero con tal intención nunca afirma que ella lo trajo. La reacción de la mujer al ver a Samuel, parece demostrar exactamente lo contrario. Y es que Dios permitió que el espíritu del profeta se hiciera visible de alguna manera, con el fin de entregarle el último mensaje al rey malvado que alguna vez había sido el siervo de Dios. Aquí no vemos que esta mujer invocara el nombre del profeta, invocara la presencia del profeta. Esta mujer se asusta y grita. No era lo que ella esperaba. Y es que la adivina sabía tener relación con un espíritu familiar, un espíritu malo, sea un demonio que tendría que ver especialmente con ella. Este no se apareció, sino que vio otra forma completamente diferente a lo que ella estaba acostumbrada a ver. Le infundió temor. Y en su mismo estado reconoce a Saúl, o quizás Samuel se refiere a él por el nombre para que la adivina supiera quién era. Y aunque Saúl no había visto nada todavía, la trama del engaño se hace pedazos. Y es que el ser humano no engaña a los espíritus, sean buenos o sean malos. Pero los espíritus malos procuran engañar a el ser humano. Vemos cómo la adivina ve dioses en plural, pero vemos que esos pueden ser ángeles, pueden ser dioses falsos, pueden ser otros seres sobrenaturales por la dimensión que se había abierto. Vemos también, y se ha discutido mucho este caso de Samuel, si realmente era Samuel o si era un espíritu que le imitaba, pero lo que queda claro es la soberanía de Dios. Dios es soberano en todo. ¿Por qué? Porque el Señor tomó el momento esta práctica impía, porque los que practican el ocultismo tienen a Satanás y a los demonios como fuente de información. Dios no le revela su voluntad a ellos. Dios no le revela nada a los demonios. Entonces aquí vemos como no eran imitación, no era Satanás, no eran sus demonios, porque Dios no revela su voluntad a ellos, sino que Él habla a través de sus propios canales, la Biblia, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Saúl se sintió abrumado cuando ve este ejército y por eso busca. Nosotras en medio de nuestras circunstancias no podemos buscar estas cosas fáciles. No podemos seguir realmente. Entonces, realmente Samuel vino de la muerte en respuesta al llamado de la adivina. Pues de alguna manera la aparición de Samuel le reveló que se trata de un poder mucho más allá, mucho más grande de lo que había conocido esta mujer. No había llamado a Samuel mediante trucos, mediante el poder de Satanás. Dios mismo trajo a Samuel para dar a Saúl su último mensaje relacionado a su destino final. Y esto de ninguna manera justifica los esfuerzos por contactar muertos hoy, ni por comunicarnos con personas o espíritus del pasado. Dios está en contra de estas prácticas. El mensaje que Saúl recibió de Samuel solo confirmó lo que había escuchado antes sobre el castigo que experimentaría en su desobediencia. ¿Por qué no debemos consultar a los adivinos? Bueno, ahora hay muchas cosas, hay horóscopos, que las líneas directas con videntes, vemos que en las revistas matutinas llevan al adivino, llevan al brujo, al agorero, al hechicero. Todas estas cosas como las tablas de la Ouija, que son tan difundidas en nuestra cultura y parecen cosas inofensivas, pero son formas modernas de brujería.
Buscar guía en fuentes espirituales, ya sea reales o supuestas, fuera de Dios, mujeres, y fuera de su palabra, no solo es un peligro para nuestra alma, sino también es una ofensa contra Dios, quien guía a sus hijas y quien suple nuestras necesidades. El Padre quiere que nosotras dependamos de su guía para tomar decisiones. El Padre quiere que confiemos en su bondad, en su cuidado soberano en todos los aspectos de nuestro futuro. No podemos confiar en estas prácticas. Samuel identificó la fuente del problema del rey y la razón de su incapacidad para escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál fue? La desobediencia a los mandamientos divinos. Esa fue la causa de lo que pasó y por eso Dios no le respondía a Saúl. Que nosotras, nuestra desobediencia no nos aleje de escuchar la voz de Dios. Pidámosle perdón al Señor. Si hemos hecho alguna de estas prácticas, humillémonos, pidámosle perdón al Señor, que Él desarraigue la iniquidad de nuestra familia, de nuestra generación. Pidámosle perdón representativo por nuestra línea sanguínea. Si en algún momento alguien ha consultado o ha leído el horóscopo o ha leído alguna carta o ha buscado cosas aún pequeñitas que usted dice, es que eso no fue nada, era algo inofensivo, era un juego. Todas esas cosas son fuentes espirituales fuera de Dios. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que lo practicamos, nos alejamos más de Él, les obedecemos e impide que escuchemos su voz. Vamos a leer ahora el capítulo 29, donde los filisteos desconfían ahora de David. Los filisteos se juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de cientos y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, y él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel. En su conversación vemos que Aquis menciona a Jehová y se refirió a David como un ángel de Dios. Sin embargo, fue al parecer por respeto a David. No era que Aquis estuviera reconociendo que Jehová era el único Dios, que él era poderoso y que era soberano. No, simplemente era para congraciarse y tener respeto a David, y no como una muestra de rechazo a los dioses filisteos y que él iba a comenzar a vivir de una manera diferente. No era algo así. Vemos cómo ellos van a obedecer. Ellos van a obedecer y se van a devolver. Los príncipes de los filisteos eran los líderes de las 5 principales ciudades de este lugar, y ellos temían que David más bien se levantara contra ellos.
Entonces ellos mejor les dicen, saquen a David, deséchelo de aquí, que no esté cerca de nosotros. Y este capítulo nos sirve para ver que Dios definitivamente está en control de todas las cosas, porque el motivo de la gran desconfianza fue doble. En primer lugar, David tenía fama de haber matado a muchos filisteos, y qué mejor manera de congraciarse con Saúl que matando más filisteos. Y ellos soportaban su presencia en Siglat, pero no podían tolerarles ya cerca de ellos. A esta altura podemos ver cómo esta decisión realmente vino de Dios. Lo vamos a leer ahora en el capítulo 30. Y es que vamos a ver la soberanía, las maravillas que Dios va a hacer ahora en el capítulo 30, y definitivamente cómo no fue necesario un plan puesto que los filisteos le hicieron regresar. Y es que Dios hace que todas las cosas ayuden para nuestro bien a los que le aman. David y sus hombres llegaron en buena hora a Siglat. Si hubieran demorado más, todo se hubiera perdido. Entonces vamos a leerlo ahorita en el 30, pero ahí queda, les dejo la pregunta. ¿Podemos dudar de que Dios es soberano? ¿Podemos dudar de que Dios no está en control de todas las cosas? Dios obra en nuestra vida, mujeres, y prueba su amor a nosotras de 1000 maneras cada día. Y vamos a leer el capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió delante con sus 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, y volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches, y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y el joven egipcio respondió: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó a mí y dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglat. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, ni 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David.
Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte de lo que desciende a la batalla, así ha de ser la parte de lo que queda en el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en delante fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siglat, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibnob y en Estemeoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Seneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Bueno, esto parecía más bien una represalia por las circunstancias que David había llegado a cabo en contra de los amalecitas. Y aún casi a punto de caer exhausto, David utilizó la ocasión para fortalecerse en Jehová su Dios. Mujeres, cuando estemos a punto de desfallecer, aún cuando estemos tiradas en el suelo, cuando ya no tengamos fuerzas para seguir orando, para seguir luchando, para levantarnos, tomémonos de la mano del Señor, tomémonos de Él, fortalezcámonos en Jehová, quien es nuestro Dios. Al enfrentarse a la tragedia de haber perdido a sus familias, los soldados de David comenzaron a volverse contra él, incluso llegaron a hablar de matarlo. En lugar de planear un rescate, buscaron a quien culpar, totalmente equivocados. Pero como David encontró su fortaleza en Dios, este hombre comenzó a buscar una solución y no un chivo expiatorio. Cuando nos enfrentemos con problemas, mujeres, recuerde, no busquemos quién es el culpable. Si tenemos un problema en el matrimonio, no busquemos echarle la culpa al esposo. No busquemos pelear y ver quién es el culpable de los dos. Si tenemos circunstancias familiares, no busquemos en nuestra familia quién es el culpable. No critiquemos, no nos levantemos con violencia. En su lugar, consideremos cómo podemos ayudar, cómo encontramos una solución. Fortalezcámonos en Jehová y busquemos la solución, busquemos ayudar, cambiemos la atmósfera del lugar con una solución, como lo hizo David. Abiatar había buscado la protección de David cuando la masacre cometida por Saúl contra los sacerdotes de Nob. Él era el único de ellos que había quedado con vida y a él le pertenecía el único efod que quedaba. David no podía ir al tabernáculo a pedirle al Señor que lo guiara porque estaba en territorio de Saúl. De ahí que pidiera el efod, el único objeto relacionado con el tabernáculo que poseía. Y en la presencia del sacerdote y de esta prenda sacerdotal pidió a Dios su dirección. Cuando David pidió el efod, le pedía al sumo sacerdote que le llevara el urín y el tumín, que se guardaba en un saquito que estaba unido al efod. Solo el sumo sacerdote podía llevarlo y utilizar el urín y el tumín. En el Salmo 25 pudo haber sido compuesto en este momento, y usted lo puede ir a leer más adelante, porque refleja la confianza de David en Dios en tiempos de gran peligro y de crisis. El torrente de Besor, a unos 20 o 25 kilómetros al suroeste de Siglat, y esta distancia se añade a los 80 kilómetros que habían tenido que viajar desde Afec
como la ciudad había sido quemada, tuvieron que abandonarla con pocas o ninguna provisión, y era natural que los 200 estuviesen agotados. Aparte, no sabemos la edad que tenían estas personas. Vemos que después se mencionan ancianos. Entonces habían hombres de todas las edades y no todos tenían las mismas fuerzas. Entonces era un trayecto muy largo, sin provisiones, tal vez días sin comer. Entonces era natural que estuvieran agotados, más el desgaste emocional de la pérdida. Los amalecitas dejaron cruelmente al esclavo para que muriera, pero Dios lo usó para guiar a David y a sus hombres al campamento amalecita. David y sus hombres trataron al joven con bondad, con generosidad, y él respondió a esta bondad guiándolos al enemigo. Tratemos siempre que nos encontremos a cualquier persona con respeto, con dignidad, sin importar cuán insignificantes parezcan ser o en cuál insignificante circunstancia no lo encontremos. Nunca sabremos cómo Dios puede usar a esa persona para ayudarnos o para perseguirlo, dependiendo de cómo les corresponda. El número de hombres que escaparon es igual al total de hombres que integraban el ejército de David. Vemos cómo en medio del éxito David permaneció compasivo, permaneció humilde y permaneció sabio. Más bien reprendió a sus guerreros por el egoísmo, recordándoles que Jehová era quien les había dado la victoria y preservado sus pertenencias. Y la experiencia de David con la misericordia del Señor daba cuenta del sentido de justicia que Dios le había impartido como líder de su pueblo. David lideró dando ejemplo de dependencia del Señor y de la gratitud de su corazón. Y es que en la actualidad se requiere de varias personas para proporcionar los servicios de apoyo necesarios para cada uno de los soldados de batalla. En las iglesias y en otras organizaciones debemos de tratar a quienes nos dan servicio de apoyo de la misma manera que a los que están en primera línea. Todos son importantes. Sean contadores, sean secretarias, sean maestros, sean administradores. Los que están en el ministerio público, ellos también son importantes. Todos en nuestra iglesia son importantes, tanto los que oran como el que predica, como todos son importantes. Todos estamos en la misma batalla. Si usted es de los que está en la línea del frente, en la línea de batalla al frente, no se olvide de quiénes están apoyándolo. Si está usted en el grupo de apoyo, esté consciente de quién está también a su lado. ¿Por qué? Porque aun cuando sea un poco menos divertido o un poco menos entusiasta o un poco menos encantador, es vital para el trabajo de todo el grupo. Todas tenemos que aprender a trabajar en equipo. Somos un cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. Por eso David reprende a los deseos egoístas de los que estuvieron en la primera línea en la batalla. Los regalos que David envía a estas ciudades del sur de Judá constituyen un gesto de gratitud hacia aquellos que lo han ayudado a él y a sus hombres durante el exilio, así como cierta recompensa por lo que en su momento le facilitaron. Puede que un motivo adicional sea político también, y estos fueron los primeros en coronar a David como rey en Hebrón después de la muerte de Saúl. Vamos a leer ahora nuestro último capítulo, que es el capítulo 31, y es la muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero:
saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que quedaron del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que viendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Sam. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-Sam, y viendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. La última demostración de la falta de confianza de fe en el Señor de Saúl se evidencia en su muerte. El resultado no solo fue trágico para él y para su familia, no solamente fue eso, sino que también para todos los israelitas que ese día fueron derrotados. La desobediencia de Saúl les costó mucho a él y a su familia y a toda la nación. Vemos cómo el libro concluye con el recordatorio de que la desobediencia acarrea castigo. La desobediencia definitivamente acarrea castigo. No podemos ver cómo hubiera habido un final diferente cuando Saúl ya había declinado espiritualmente. Y vemos cómo la victoria de David contrasta con la victoria de Saúl. Los filisteos se ganaron muy bien la reputación de torturar a sus cautivos, y por eso Saúl conocía acerca del destino que le tocaría y no quiso arriesgarse a que le sucediera lo mismo que tal vez le sucedió a Sansón. Y cuando su escudero se negó a matarlo, él prefiere quitarse la vida. Saúl era alto, era atractivo, era fuerte, era rico y era poderoso. Pero todo eso no fue suficiente para hacerlo alguien digno de imitar. Era físicamente alto, pero pequeño ante los ojos de Dios. Era atractivo físicamente, pero su pecado lo hizo horrible internamente. Era fuerte, pero su falta de fe lo hizo débil ante las circunstancias. Era rico, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Podía dar órdenes a muchos, pero no les pudo ordenar que le respetaran ni le fueran leales. Saúl tenía muy buena apariencia externa, pero la interna estaba en decadencia. Mujeres, una buena relación con Dios y un carácter firme son mucho más valiosos que una buena apariencia externa. Por eso al principio de esta lectura yo le decía, dígale al Señor que la palabra produzca algo interno, un cambio interno en nuestra vida. Porque nada hacemos con vernos hermosas por fuera. Entrar radiantes semana a semana a la iglesia como en pasarela, si nuestra vida interna está en decadencia. Nada hacemos con tener posiciones, títulos que nos hagan ver grandes delante de las personas, si ante los ojos de Dios somos diminutas, no valemos nada. Nada hacemos con ser atractivas físicamente, seductoras físicamente, si por dentro el pecado nos hace feas, nos hace horribles. No podemos vivir de esa forma. Tenemos que dejar que la palabra nos penetre, que la palabra obre en nuestras vidas. Y esto solamente lo logramos con una buena relación con Dios, con un carácter firme,
con un carácter firme. Y algo que definitivamente queda grabado en mi corazón de este libro de Primera de Samuel es que mientras te esfuerces por tener una vida de trascendencia eterna, debemos descansar en la soberanía de Dios todos los días. Tenemos que aplicar a nuestra vida la adoración consagrada de Ana y la hábil sabiduría de Abigail, y por sobre todas las cosas ser una mujer conforme al corazón de Dios, con un verdadero celo por glorificar su nombre y confiar en que Él cumplirá su propósito en tu vida. No dudes, no podemos dudar de que la obediencia es en verdad mejor que cualquier sacrificio, como nos decía Primera de Samuel 15:22. Las bendigo en este día y que esta palabra hoy penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones en el nombre de Jesús.